Te pago 1.000.000 si hablas uno de estos idiomas, dijo el millonario, pero el niño mecánico los calló. ¿Alguna vez viste a un niño transformar el orgullo de un millonario en humildad con solo sus palabras? En un pequeño taller perdido del barrio, un joven mecánico demostró que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la fe, la disciplina y el poder del conocimiento. Acompáñame en esta historia donde el corazón de un niño se convierte en la llave que enciende motores, cambia vidas y revela que los dones de Dios no tienen edad. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y si amas a Dios, dale me gusta y suscríbete a Pequeños Prodigios, porque lo que verás hoy fortalecerá tu fe. En un rincón polvoriento del barrio, donde el ruido de los motores se mezclaba con el canto de los pájaros, un niño de apenas 12 años pasaba sus días entre llaves inglesas y sueños. No jugaba con consolas ni con balones nuevos. Su tesoro eran los tornillos viejos que guardaba en una cajita de metal. Cada pieza tenía una historia, y él las trataba como si fueran reliquias. Mientras sus manos pequeñas limpiaban el aceite, su mente viajaba lejos, imaginando carreteras infinitas y lenguas que aún no entendía, pero que algún día hablaría con el corazón. Su padre, un mecánico cansado por los años, lo observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que el mundo no siempre recompensaba a los que soñaban grande, pero también entendía que la fe podía abrir caminos donde antes solo había tierra. El niño no hablaba mucho, pero cada vez que sonreía, algo en el ambiente cambiaba. Parecía que hasta los motores respondían mejor cuando él estaba cerca, como si reconocieran en su toque la ternura de quien hace las cosas con amor. Aquella mañana, el taller olía a gasolina y esperanza. Un sonido fuerte rompió la rutina. El rugido de un auto de lujo estacionando frente al portón oxidado. Todos dejaron lo que hacían. Nadie entendía qué hacía un millonario en un lugar donde las paredes tenían más grietas que pintura. El hombre bajó de su vehículo con aire de superioridad. Sus zapatos brillaban más que el sol del mediodía. Y sin saberlo, estaba a punto de encontrar algo que su dinero jamás podría comprar: humildad. El niño lo observó desde el fondo, sin miedo. Había visto pasar autos costosos, pero nunca había sentido curiosidad por sus dueños. Sin embargo, ese día algo era diferente. No se trataba del vehículo ni del traje del millonario, sino de la forma en que él miraba todo con desprecio. El pequeño limpió sus manos con un trapo y se quedó quieto, atento. En su interior, una voz suave le decía que algo importante estaba por suceder, algo que pondría a prueba su valor y su fe. Mientras el millonario hablaba con el padre del niño, su tono era arrogante, casi burlón. Quería presumir, no aprender. Decía que venía a darles una lección, sin saber que pronto sería él quien la recibiría. En la vida, muchas veces quienes se creen maestros terminan siendo alumnos de aquellos que menos esperan. Y así, sin planearlo, el taller se convirtió en escenario de una historia que cambiaría a todos los que estaban ahí, comenzando por el corazón del hombre más rico del lugar. Porque en ese pequeño taller no solo se arreglaban motores, también se reparaban almas. Cada golpe de martillo, cada engranaje que encajaba, era un recordatorio de que lo esencial no se compra, se cultiva con paciencia. Y aunque el millonario aún no lo sabía, estaba a punto de presenciar el milagro de la fe disfrazada de talento, el poder de un niño que había aprendido a escuchar lo que el mundo olvidó, que los dones más grandes se esconden donde nadie mira. El desafío resonó como un trueno dentro del taller. Todos se miraron entre risas nerviosas, convencidos de que el millonario solo buscaba burlarse. Pero el niño, con la frente cubierta de sudor y la mirada serena, no se dejó intimidar. Caminó despacio hacia el auto, como quien se acerca a un amigo herido, y dijo sin titubear:
Primero arreglo su motor, después verá de qué soy capaz. No lo movía el dinero, sino algo más profundo. La certeza de que quien confía en su don no necesita gritarlo, solo demostrarlo. El silencio que siguió fue incómodo. El millonario, sorprendido por la seguridad del pequeño, frunció el ceño. ¿Cómo podía alguien tan joven desafiarlo con tanta calma? Pero el niño no buscaba provocar, solo actuaba desde su verdad. En la vida los que saben quiénes son no compiten, inspiran. Y en ese instante, entre el humo del aceite y las miradas incrédulas, empezó una lección que valía más que cualquier millón, la del valor de creer en uno mismo cuando nadie más lo hace. Mientras los demás mecánicos observaban, el chico tomó una llave inglesa y comenzó a trabajar. Cada giro era un acto de fe, cada movimiento una oración silenciosa. Su respiración era firme, como si el tiempo se hubiera detenido. El millonario, aún con la hoja en la mano, comenzó a notar algo que no esperaba. Aquel niño no actuaba por orgullo, sino por propósito. Porque cuando uno tiene propósito, el miedo se desvanece y hasta los desafíos más grandes se vuelven oportunidades para brillar. El padre del niño intentó detenerlo, temeroso de que el millonario se burlara aún más, pero el pequeño le sonrió. «Déjeme intentarlo, papá. Tal vez Dios quiere mostrarle algo a él, no a mí». Aquella frase desarmó a todos. Era como si el cielo hubiera hablado a través de una voz pequeña, recordando que la verdadera grandeza no necesita títulos ni fortunas. Solo un corazón dispuesto a servir con humildad y fe. Cuando el motor finalmente rugió, el sonido no solo llenó el aire, sino también los corazones. El millonario se inclinó ligeramente, con una mezcla de incredulidad y respeto. Por primera vez, sus palabras arrogantes le pesaron. Entendió que aquel niño, cubierto de grasa, había vencido no con fuerza, sino con dignidad. En su mirada había algo que el dinero jamás podría comprar, la paz de quien hace lo correcto, incluso cuando nadie lo aplaude. Y mientras el eco del motor se apagaba, una enseñanza eterna quedó flotando. Nunca subestimes la voz de quien trabaja en silencio. Porque a veces Dios envía sus mensajes en forma de niños valientes, de manos pequeñas y corazones gigantes, que con una simple acción nos recuerdan que el verdadero valor no está en hablar fuerte, sino en actuar con fe. El aire en el taller se volvió espeso. Los trabajadores dejaron las herramientas en el suelo y contuvieron el aliento. El millonario, aún intentando mantener su orgullo, sacó una hoja con 4 banderas impresas y la agitó con ironía. «A ver, genio», dijo, «¿cuál de estos idiomas puedes hablar?» Pero el niño no se inmutó. Tomó la hoja con respeto, la observó en silencio y, con una sonrisa tranquila, respondió, «¿Cuál de todos quiere escuchar primero?» Fue una frase simple, pero sonó como un trueno en medio del orgullo. Los presentes se miraron entre sí, confundidos. Algunos pensaron que el chico bromeaba, otros que quizás estaba soñando despierto, pero había algo en su tono, una seguridad tan serena que nadie se atrevió a reír. El millonario, curioso por primera vez, cruzó los brazos. En su interior algo cambiaba. Había ido a humillar, pero comenzaba a sentir respeto. Era como si el alma de aquel niño le recordara que el conocimiento verdadero no necesita demostrar poder, solo compartir luz. El pequeño respiró hondo. Cerró los ojos por un instante y pensó en su padre, en las noches largas donde estudiaba con un viejo diccionario que encontró en la basura. Recordó los videos que veía en el teléfono prestado, las notas que tomaba en trozos de cartón. Cada palabra aprendida era una semilla que había plantado con esfuerzo, y ese era el día de su cosecha. Porque cuando uno aprende con fe, incluso el silencio se convierte en idioma. El millonario, sin darse cuenta, dio un paso atrás. El brillo arrogante de sus ojos se apagó, reemplazado por curiosidad genuina. Era la primera vez que alguien le respondía sin miedo. El niño, sin levantar la voz,
estaba ganando algo mucho más valioso que 1.000.000, la atención de todos. Porque cuando hablas desde el alma, hasta el más orgulloso baja la cabeza para escuchar. En ese instante, el taller entero se transformó. Ya no era un lugar de grasa y ruido, sino un templo de sabiduría inesperada. Los obreros sintieron que algo sagrado estaba por ocurrir. El padre, con los ojos húmedos, comprendió que su hijo no solo había heredado su talento con las manos, sino también el don divino de usar la palabra para sanar corazones endurecidos. Si esta historia te conmovió, cuéntame en los comentarios en qué minuto la estás viendo. Y si amas a Dios, suscríbete a Pequeños Prodigios, porque vendrán muchas más historias llenas de revelaciones. El taller entero quedó mudo. El niño respiró profundo, y cuando abrió la boca, el sonido de su voz llenó el lugar con una calma poderosa. Primero habló en portugués, claro y cálido, como quien conversa con el alma. Después cambió al inglés con naturalidad, su acento limpio como el de quien lleva el idioma en el corazón. Luego vino el alemán, firme y estructurado, cada palabra un golpe de martillo preciso, y finalmente el chino, una melodía suave, casi sagrada, que hizo que todos contuvieran el aliento. El millonario, que minutos antes se burlaba, sintió algo dentro de sí quebrarse. No era humillación, era admiración. No sabía que las palabras podían tener tanta fuerza, murmuró, con la voz entrecortada, porque aquel niño no solo hablaba idiomas, hablaba verdades. Cada frase que pronunciaba parecía limpiar el aire del taller, como si el conocimiento, cuando nace de la humildad, tuviera poder para curar lo que el orgullo enferma. Los obreros lo observaban maravillados. Nunca habían visto nada igual. Algunos se persignaron, otros simplemente sonrieron con lágrimas en los ojos. Era como si ese pequeño hubiese encendido algo en todos, una chispa de esperanza. En cada palabra había un recordatorio de que Dios no elige a los más sabios, sino a los más dispuestos, a los que no temen aprender, caer y levantarse una y otra vez hasta lograrlo. El padre del niño no decía nada, solo miraba a su hijo con el orgullo más puro que un hombre puede sentir. Aquel niño, su niño que había aprendido en la oscuridad, ahora brillaba frente al mundo, porque el conocimiento sin humildad se vuelve vanidad, pero el conocimiento acompañado de fe se convierte en milagro. Y ese día, ese taller olvidado se volvió testigo de uno. El millonario, aún con la hoja en la mano, la dejó caer sin querer. Ya no importaban los idiomas ni el dinero prometido. Importaba lo que había descubierto en ese instante, que los verdaderos genios no presumen, sirven, que los más sabios no hablan alto, sino con el corazón. Y en el silencio que siguió, se sintió algo que no se podía comprar, la presencia viva de la gratitud. El niño, con una sonrisa tímida, bajó la mirada. No esperaba aplausos. Su recompensa era ver la transformación en los ojos del millonario, porque a veces el propósito de un don no es destacar, sino inspirar. No es brillar más, sino iluminar a quien está perdido, y sin saberlo, ese día no solo reparó un auto, reparó un alma que había olvidado lo que era creer. Nadie en el taller podía entender lo que acababa de presenciar. Algunos se limpiaban las manos sin decir palabra, otros solo miraban al niño con una mezcla de respeto y ternura. Él no presumía, ni buscaba atención, solo seguía ahí con las manos manchadas de grasa, como si nada extraordinario hubiera pasado. Pero todos sabían que habían sido testigos de un milagro cotidiano, el triunfo de la fe, la constancia y el amor por aprender. El padre, con los ojos llenos de lágrimas, pensó en todas las noches sin dormir, en los libros rotos, en los cables usados como marcadores. Su hijo había transformado la escasez en escuela, la necesidad en maestra, y sin salir del taller, había viajado más lejos que muchos con pasaporte.
Porque el conocimiento verdadero no se mide en kilómetros, sino en la distancia que recorres dentro de ti mismo. Y aquel niño ya había llegado lejos. Los compañeros comenzaron a murmurar. Uno dijo que el talento era un don de nacimiento, otro que debía tener un ángel guardián especial. Pero lo que el niño tenía no era suerte, sino fe trabajada, fe con callos en las manos. Era la prueba viva de que Dios recompensa a quienes siembran con esfuerzo y esperanza, aunque nadie los vea. En su silencio había más enseñanza que en 1000 discursos. El millonario observaba en silencio, aún asimilando lo ocurrido. Sus ojos, antes duros, ahora se ablandaban con algo que hacía años no sentía: humildad. Ese niño le había recordado que la grandeza no siempre usa trajes caros ni vive en mansiones. A veces, la verdadera sabiduría nace donde menos lo esperas, entre el polvo, la grasa y la fe sencilla de los que siguen adelante sin rendirse. El niño, ajeno a la admiración a su alrededor, volvió al auto y limpió con cuidado las últimas manchas del motor. No necesitaba reconocimiento, su recompensa era ver las cosas funcionar. Porque cuando haces tu trabajo con amor, incluso lo más pequeño se vuelve sagrado. En ese instante, el taller ya no era solo un lugar de trabajo, sino un altar donde la disciplina se encontraba con la gracia divina. ¿Te erizó la piel esta parte? Dímelo en los comentarios con la hora exacta. Y si tu corazón le pertenece a Dios, deja tu like y suscríbete a Pequeños Prodigios. Lo que viene te mostrará grandes milagros. Y así, entre murmullos y miradas llenas de respeto, todos comprendieron algo esencial. Los dones no se presumen, se usan para servir. Porque el que trabaja con fe y humildad, aunque nadie lo vea, está construyendo algo más grande que un futuro. Está construyendo su propósito. El rugido del motor llenó el taller como un canto de victoria. Nadie se movía. El niño, con las manos aún manchadas, sonrió tranquilo. El conocimiento también se repara, como los motores, dijo, y sus palabras quedaron flotando en el aire, como una semilla que busca tierra fértil. No hablaba solo de autos, sino de almas, de cómo, con paciencia y fe, incluso lo que parece roto puede volver a funcionar si se toca con amor y propósito. El millonario bajó la mirada. Ya no era el mismo hombre que había llegado con soberbia. Frente a ese pequeño, entendió que el dinero puede comprar herramientas, pero no sabiduría. Que las lenguas pueden aprenderse en academias, pero la fe, esa solo se aprende viviendo. Y en ese instante, mientras el niño limpiaba su motor con ternura, el hombre comprendió que había presenciado algo divino disfrazado de cotidiano. El padre del niño se acercó, con los ojos brillando de orgullo. No dijo nada, porque sabía que las palabras sobran cuando el corazón lo dice todo. El millonario extendió la mano, pero el niño, humilde, apenas la limpió antes de estrecharla. Fue un gesto simple, pero lleno de significado. El respeto no se exige, se gana con acciones. Y ese día, un hombre rico conoció a un niño verdaderamente grande. El sonido del motor no era solo mecánico, era simbólico, era la vida misma recordando que los milagros suceden en los lugares más sencillos, donde el esfuerzo se mezcla con la fe. El millonario abrió su maletín, dispuesto a pagar. Pero el niño lo detuvo con una sonrisa. No hace falta. Si su corazón cambió, ya tengo mi recompensa. Aquella frase lo atravesó como un rayo de luz. El taller, que alguna vez fue un rincón olvidado, se convirtió en un aula de sabiduría. Los obreros aprendieron que cada tarea, por pequeña que parezca, puede tener un propósito mayor. Y el millonario, con los ojos húmedos, entendió que los verdaderos maestros no usan corbata ni hablan desde un púlpito. A veces son niños cubiertos de grasa que nos recuerdan cómo volver a creer, y así el motor siguió rugiendo como un corazón renovado. El millonario se marchó en silencio, pero algo en él había cambiado para siempre, porque el conocimiento,
ese que se repara con fe, no es solo para entender el mundo, sino para transformarlo. Y ese día, en aquel pequeño taller, Dios mismo pareció sonreír al ver que un niño había hecho lo que muchos adultos olvidaron: enseñar con amor. El rumor se extendió como fuego en pasto seco. Periódicos, cámaras y curiosos comenzaron a llegar al viejo taller que antes nadie visitaba. Todos querían ver al niño que había humillado a un millonario hablando 4 idiomas. Pero cuando llegaban, no encontraban a una estrella, sino a un trabajador. Allí estaba él, con su misma ropa manchada y la mirada tranquila, ajustando motores como si nada hubiera pasado. Porque el verdadero sabio no cambia por los aplausos. Sigue haciendo lo correcto, aunque nadie mire. Los periodistas le hacían preguntas en inglés, alemán y chino, esperando verlo tropezar. Pero él respondía con la misma serenidad que tenía cuando trabajaba junto a su padre. No se enorgullecía, no presumía, solo agradecía. Decía que cada palabra que aprendía era un regalo de Dios, y que lo importante no era saber más que otros, sino usar el conocimiento para servir. Aquello desarmaba a todos, porque su humildad brillaba más que cualquier titular. El millonario también volvió, pero ya no con traje caro ni mirada altiva. Llegó solo, en silencio, con un cuaderno en las manos. Le pidió al niño que le enseñara. Sí, el hombre que antes lo había desafiado, ahora se sentaba frente a él como un alumno, tomando nota de cada frase. Y el niño, sin rencor ni vanidad, lo ayudó con paciencia, demostrando que quien tiene luz en el alma no guarda resentimiento, sino propósito. El padre observaba en silencio, comprendiendo que su hijo ya no era solo suyo, pertenecía al mundo, a todos los que necesitaban recordar que el esfuerzo puede transformar el destino, porque cuando uno aprende con amor, enseña sin darse cuenta. Y cada tornillo que el niño ajustaba, cada palabra que pronunciaba, se volvía una lección viva para todos los que lo escuchaban. El taller, antes cubierto de polvo, ahora era un lugar de encuentro. Allí llegaban jóvenes, maestros, incluso niños de otros barrios que querían aprender algo nuevo, y él los recibía a todos, con la misma frase: lo importante no es saber mucho, sino no dejar de aprender nunca. Su voz, clara y firme, se convirtió en un eco que trascendía las paredes, recordando que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. No te quedes en silencio. Escribe en los comentarios el minuto en que llegaste y comparte tu emoción. Y si amas a Dios de verdad, suscríbete a Pequeños Prodigios, porque aquí verás historias que cambiarán tu fe. Y así, el niño siguió su camino, sin buscar fama ni fortuna. Sabía que su voz, esa mezcla de idiomas, fe y humildad, podía mover corazones como un motor bien afinado mueve el mundo. Y aunque los reflectores se apagaran algún día, su enseñanza quedaría encendida para siempre, que cuando se trabaja con fe, hasta la más pequeña chispa puede iluminar el universo entero. Y así, aquel niño que reparaba autos en silencio, terminó reparando algo mucho más grande: los corazones de todos los que lo escucharon. Su historia nos enseña que la humildad abre puertas que el dinero jamás podrá tocar, y que quien trabaja con fe no necesita reconocimiento, porque su luz habla por él. Recuerda, cada talento que tienes es un regalo divino, y compartirlo con amor es la forma más poderosa de agradecer. Cuéntame qué parte tocó tu alma y suscríbete a Pequeños Prodigios, donde cada historia te recordará que Dios sigue obrando milagros entre nosotros.